¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el licenciado Benito Aramayo, economista reconocido, no hace falta demasiada presentación, profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy. Voy a estar con él en un minuto nada más para que nos cuente cómo está viendo la economía en la provincia de Jujuy hace tiempo, ¿verdad? Con los datos precisos de un científico de la economía. Así que va a ser un gusto conversar con él en un minuto nada más. Pero antes quería hacer un pequeño comentario respecto de la licitación del transporte que finalmente salió pese a que hay un amparo, porque este gobierno se maneja al margen de la ley, esto lo sabemos todos, porque tiene la convicción de que el ejercicio del poder es patrimonial. Es decir, somos dueños de todo y hacemos lo que queremos. ¿Se da cuenta? Ahora, la pregunta es, ¿estamos realmente preparados para recibir esta licitación? Se lo digo a los usuarios, ¿no es cierto?, del transporte público de pasajeros. ¿Sabe por qué no? Porque el problema pasa por la infraestructura vial. Y la infraestructura vial es el origen de todos los males. Mire, el intendente Jorge hace 17 años que está en el poder. El recorrido o la traza, si usted quiere, de los corredores son 1.731.440 kilómetros. Si usted lo divide en los 17 años que está Jorge en el poder, le da 100 kilómetros por año que el intendente, si le interesara el servicio de transporte público de pasajeros, se hubiera ocupado de repararlo, de mantenerlo, ¿verdad? Y hoy tendríamos un corredor aceptable donde las empresas podrían participar, ¿verdad?, sin poner en riesgo las unidades que son muy caras. O cuando una unidad se rompe, el empresario se tiene que cubrir y lo primero que hacen es subir la tarifa o reducir la frecuencia. ¿Se da cuenta? O recortar los recorridos. Es decir, todo tiene como consecuencia la infraestructura vial. La infraestructura vial es fundamental para cualquier negocio, no solamente en el transporte, sino también en el turismo. Sin infraestructura no hay negocio posible, viable. ¿Se da cuenta? De modo tal de que la flota nueva debe tener la garantía de que no hay forma de deterioro o un deterioro leve, si usted quiere. Aquí los choferes, fíjese lo que está pasando, se tienen que bajar de la unidad, echarle tierra a los baches para tapar los pozos. Esto no pasa en ningún lado, en ninguna parte del mundo, porque la empresa se lo descuenta a ellos. De modo que el sistema que se ha licitado hoy es más de lo mismo. ¿Se da cuenta? Han calzado los negocios que tiene el intendente con algunas empresas, se han asegurado eso y de nuevo le dan la espalda a la sociedad. Este es el punto. Mire, le voy a dar un ejemplo. Curitiba es una ciudad muy importante de Brasil, pero potencia mundial en materia de transporte urbano de pasajeros. ¿Sabe lo que dijeron las autoridades? Lo primero que hay que hacer antes de llamar a licitación es poner la infraestructura que haga falta. ¿Para qué? Para que las unidades de última generación circulen sin ningún problema, para que los pasajeros viajen con tranquilidad, para que no haya peligros, para que las empresas no pierdan plata, para que las unidades lleguen en tiempo y en forma. ¿Sí? Y esto se sostiene desde hace años. Aquí vamos para 20 años y seguimos con un sistema precario, anacrónico y cavernícola. Y el que paga los platos rotos es el jujeño de a pie que lo necesita de manera imprescindible al servicio y que llega tarde y que va con miedo y que los chicos no llegan bien a horario a la escuela. ¿Se da cuenta? Eso es porque no piensan en la gente. Primero están los negocios, después está la sociedad. ¿Sí? Pero la sociedad da un mensaje importante en la última elección. Se terminó. ¿Se da cuenta? Se terminó. Como todo en la vida, ¿no? Se terminan los ciclos, ¿verdad? Y esto es lo que viene pasando. Pero sin embargo, vuelvo a reiterar el concepto del inicio de mi comentario, cuando tenemos un gobierno que
ejerce el poder desde el punto de vista de una visión patrimonial de las cosas, se saltea la ley. Y por eso hoy, pese al amparo que presentó Codecu, ¿verdad? Porque hay irregularidades en el pliego. Usted imagínese una. ¿Cómo usted va a licitar un servicio de transporte público pasajero y va a llamar a una audiencia pública por mail? Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Porque son los vecinos los que tienen que escuchar y opinar. Son ellos los que saben lo que pasa en la calle. Entonces los funcionarios tienen que escuchar para poder darle forma al pliego, a la propuesta. ¿Se entiende? Este es un tema. Sin embargo, no escucharon, lo aprobaron y el jujeño va a seguir teniendo el mismo servicio precario de siempre. Nada ha cambiado. Es más de lo mismo. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, licenciado? Gracias por estar acá. Claro, gracias por la invitación. No, por favor. Al contrario. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué ha pasado con la economía en Jujuy y la famosa, el cambio de la matriz productiva? Bueno, un tema de esta envergadura Sí. merece que lo tratemos con detenimiento. Le decía antes de estar en el piso que el tema es tan importante, tan amplio, tan lleno de matices en cuanto a los factores de poder, no solamente el ejecutivo, el legislativo, el judicial, que hace falta tiempo, que no va a ser obviamente el que disponemos ahora, para tratar los ejes de lo que está sucediendo con la economía de la provincia de Jujuy, por lo menos en la última década. De lo que se trata es de ver cómo está impactando en la economía, en la política y en la sociedad la incursión del capital extranjero en la explotación del carbonato de litio y otros de sus derivados. Ha pasado el tema litio a estar en el centro de los temas que abordaremos en la economía, en la política y en la sociedad. En economía, de lo que está sucediendo en Jujuy tiene que ver con el nivel de inversiones del capital que ha venido a explotar las salmueras localizadas en la puna jujeña. No hay otra referencia en un sistema capitalista como el que vivimos que estudiar detenidamente el nivel de inversiones de capital y la tasa de ganancia que se logra. Porque el capitalismo es un sistema que funciona en primer lugar con mucha inversión de capital. Y el objetivo superior es obtener ganancias, por lo general en un promedio de lo que significa en el mundo invertir capital. Pero en el caso del carbonato de litio es particularmente importante porque se están logrando tasas de ganancia que hasta el día de hoy, sinceramente, no podemos determinar con precisión si triplican, quintuplican o se multiplican por 10 las ganancias promedio del capital invertido en el mundo. Por eso es tan importante analizar detenidamente lo que está pasando en Jujuy. Hay que conocer, por supuesto, el origen de estos capitales, porque se habla mucho de que se menciona las empresas que están operando, particularmente en Jujuy, Arcadium Lithium y Exar, pero no se habla ni se comenta quiénes son los propietarios de las acciones de estas empresas. Y allí es necesario investigar, analizar documentos oficiales de estas empresas, ir a las bolsas, ¿no?, de Nueva York, de Londres o de Tokio, para conocer de que quienes están operando en la provincia de Jujuy responden a los fondos de inversión. Particularmente voy a dar 4 nombres: BlackRock, Vanguard, el banco HSBC, que es una mezcla de propiedad inglesa y china, y el JP Morgan. Esos son los que tienen la propiedad del paquete accionario de la
empresas que están operando en el carbonato de litio y sus derivados en Jujuy. Y esto tiene necesariamente que estudiarse para conocer el reflejo de esto que pasa en la economía, en la política. Todo el arco político de Jujuy, el oficial y el que estaba antes, o sea, hace 12 años atrás, o 10 años para ser preciso, facilitó la inversión de estos capitales, aplauden que esto esté sucediendo en Jujuy, y por supuesto, al haber una inversión de capital, en el caso, por ejemplo, de Arcadium Lithium, se habla de que llevan invertido aproximadamente 700 millones de dólares. Y en el caso de Exar, se dice que están más o menos en 1.000 millones de dólares. Este nivel de inversión del capital tiene que tener una determinada tasa de ganancia, que recuerdo lo dicho recién, multiplica por 2, por 3, por 5, por 10 lo que es la tasa media de ganancia a nivel mundial. ¿Se imaginan lo que significa el cimbronazo de este tipo de inversión en la economía y en la política? Y para analizar si hubo o no hubo un cambio en esta matriz productiva, hay que comparar lo que rinde el capital invertido en el carbonato de litio y sus derivados y lo que rinde la actividad tradicional en Jujuy, que supo ser el azúcar, el tabaco, en pequeña proporción el cemento, en algún momento la pasta celulósica, o lo que significa la actividad de otra minería que puede estar en el plomo, en la plata. Se conoce muy poco en Jujuy la verdadera trama de estos negocios. Esto es lo que el gobierno que tenemos desde hace 10 años no le interesa difundir y por el contrario se preocupan especialmente por ocultar y no informar a la población la verdad sobre lo que está pasando con las litíferas. Y el pueblo ignora quiénes son, qué es lo que hacen, qué ganancias obtienen, a dónde remiten, ¿no?, las ganancias. Esto es algo que ocultan. ¿Y cuánto le queda a la provincia? Bueno, esa es otra parte. Ocultar el nivel de las ganancias no lo hacen tanto las empresas, fíjense, porque las empresas están obligadas a publicar balance. Claro, lógico. Y por lo tanto podemos acceder a la información oficial de las empresas, de las dos que he mencionado, sí, con más o menos detalle. Lo que importa es que está disponible lo que ha sido el año 2024 particularmente, que es lo que vamos a tratar de mostrarle ahora en el programa. ¿Cómo no? El año pasado, la empresa Arcadium Lithium, que es la que publicó con más detalle su balance anual, hacen informes trimestrales, por trimestre. Pero se pudo acceder a la información del balance 2024. Arcadium Lithium declara ingresos por la explotación de las dos localidades donde tienen intereses y están en producción. Uno es el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, que era la Livent, propiedad de capitales norteamericanos. Y la otra es lo que era Sales de Jujuy, ¿no?, que tuvo un momento de expansión hasta que se transformó en Olken, y la fusión de Olken con Livent dio origen a Arcadium Lithium. Arcadium Lithium, según el balance de 2024, tuvo ingresos que se confunde con ganancia porque hay problemas, por ejemplo, en acceder a una buena traducción de esos balances. Hay contadores, especialistas, ¿no?, en el tema de estudio, balance y patrimonio,
que me hacen notar de que el concepto ingresos se confunde con el concepto ganancia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en analizar esto, porque de eso depende de cómo vamos a relacionar estos niveles de ingreso y de ganancia con lo que acaba de preguntar, que es cuánto dejan en la provincia de Jujuy. Esto es lo que importa. El pueblo de Jujuy tiene que conocer que Arcadium Lithium, en este balance oficial, según pudimos leer hace muy poco, tuvo ingresos confundidos con ganancias por 1.100,8 millones de dólares. Escuchen bien, 1.007,8 millones de dólares, sumado Salar del Hombre Muerto más Olaroz. Este es el nivel que le permite a estas empresas tener acciones en alza. Y esto es lo que ha permitido que vinieran a Jujuy en una disputa entre empresas monopólicas imperialistas a ver cómo iban a hacer para fusionar el caso, ¿no?, de Livent en Catamarca con el caso de Olaroz, Jujuy. Este proceso es un proceso que es muy reciente. Se anunció hace 1 año y medio atrás que iba a haber esta fusión. Se hizo. Resultado de la fusión de Livent con Sales de Jujuy, con Olken, resultó Arcadium Lithium. Y esta empresa estuvo apenas un par de meses operando como tal. Ajá. Y de pronto tenemos la noticia de que ha sido adquirida por una empresa inglesa, Río Tinto, que en realidad es la segunda empresa minera más grande del mundo. Pero lo que hay que averiguar de Río Tinto también, quiénes son los que están detrás del capital accionario. Esto es lo que hemos podido investigar, analizar detenidamente. En ese capital accionario hay de todo. Están capitales de los fondos de inversión que vienen de Norteamérica, de Europa, de China, de Japón, de Australia. Distintas procedencias del mundo conforman las acciones de estos que es BlackRock, Vanguard, HSBC y JP Morgan. Entiendo. Estos son los que están detrás de la riqueza que se están logrando en la producción de no solamente carbonato de litio, que es otra de las cosas que se oculta. El carbonato de litio es una sal inorgánica, como si fuese la sal de mesa. Sí. Que se obtiene con un proceso de vaporización que tiene la ventaja en la Puna de Jujuy, que tiene muchísima exposición al sol durante casi todo el año, y por lo tanto el proceso ese es un proceso de bajo costo. No se necesitan más que esperar de que el sol haga su trabajo y decanta el carbonato de litio. Pero lo que importa que también el pueblo de Jujuy conozca es que no solamente están produciendo carbonato de litio, que ellos dicen en difusión de sus costos, tanto de producción como el precio de venta de la realización del producto, como se denomina técnicamente, hablan de un nivel de 8.000, 8.500 dólares, cuando supo estar en el año 2022 en 60.000. En ese año, el precio a 60.000 dólares la tonelada, la empresa que operaba era Sales de Jujuy. En ese año, esta empresa recuperó el nivel de capital invertido, en 1 año. Para que se dé una idea al pueblo de Jujuy lo que significa hoy, ¿no?, la explotación del carbonato de litio y sus derivados. Y lo que importa también, porque surge de los balances, es que en este momento se están produciendo otras cosas, no solamente carbonato de litio. A la par del carbonato de litio se está produciendo hidróxido de litio. La venta de estos dos productos eleva el promedio de precio a 17.200 la tonelada, más que duplicar lo que ellos dicen que están recibiendo por el carbonato de litio. Pero hay un producto que se llama butilitio y otras especialidades de litio.
donde el precio de la unidad de medida que tienen del producto por tonelada métrica es de $91.000 la tonelada. Quiere decir que se multiplica casi por 6 lo que ellos después declaran de que han obtenido por el hidróxido y por el carbonato. Por lo tanto, el butil litio es algo que se usa ya, sacando de Jujuy, ya se usa en fármacos. Entiendo. Se usa en todo lo que tiene que ver con los aparatos electrónicos. Se usa también en los agroquímicos. Quiere decir que de Jujuy se están llevando fortunas inmensas, ¿no?, de ingresos por venta de estos productos, que nadie que se ponga a estudiar lo que tratan, por ejemplo, quienes son responsables de hacer el seguimiento de esto. ¿Quiénes son? Tendrían que ser quienes dicen gobernar en representación del pueblo de Jujuy. Claro. ¿Sí? Sí. Y el pueblo de Jujuy ignora de que están en este nivel de inversión. ¿Y para qué están entonces los que hacen las leyes que les permiten haber pasado de un nivel de derechos de explotación de minerales y de regalías que arrancó con la ley menemista minera del 3% sobre la base de la producción, digamos, a boca de mina, como se decía en su momento? Después hicieron un pase ahí para justificar que sacar la salmuera y procesarla en los piletones era un proceso industrial, y se hicieron bajar las regalías y los derechos de explotación del 3 al 2. Y después, curiosamente, hubo que investigar mucho y ir a fuentes internacionales como Naciones Unidas y CEPAL para conocer de que en este momento están pagando el 0,3% de derechos de explotación y regalías. Y esto no es que nosotros hemos inventado el porcentaje. Hace 2 años publicamos este libro, Jujuy, la fase voraz del neocolonialismo, 1983-2023, y aquí aparece claro de que esto que han pasado con las regalías está estudiado muy bien por CEPAL y por Naciones Unidas. Y entonces el cuadro que nosotros insertamos en esta página nos dice que las regalías y otros pagos que han hecho, en este caso se trataba de Sales de Jujuy, había pasado del 1,8 del año 2018 al 1,9, y vaya a saber por qué decisión del gobierno de Gerardo Morales y de los radicales, se encuentra en el año 2020 con el 0,3. Es decir, 10 veces menos de lo que decía la ley minera, que ya de por sí era una canallada del gobierno menemista. Y nosotros estamos viendo pasar por aquí, ¿no?, porque lo que se exporta de estos productos lo vemos pasar en camiones que llevan a los puertos. Claro. ¿Y el pueblo de Jujuy conoce esto? No conoce. Los políticos que han gobernado en estos 10 años, la Cámara de Diputados, ¿se preocupa por informar a la población lo que está sucediendo? De ninguna manera. Están haciendo lo que corresponde a los intereses de la provincia, que es decir, bueno, si están haciendo negocios y ganancias supermillonarias, que repito, insisto, duplican, triplican, quintuplican o multiplican por 10 el promedio de las ganancias del capital invertido en la actividad industrial. ¿Se preocupa la Cámara de Diputados por decir por qué se llegó al 0,3% de derecho de explotación? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué se hace tanta comparsa de acompañar a las inversiones de capital, aplaudiendo a rabiar? Porque o se recibe en devolución algo, porque tiene que ver con las leyes del juego del sistema capitalista, y más en presencia de empresas imperialistas, que pautan cuando salen leyes favorables a nivel nacional o provincial, y eso tiene un precio. Lo conocemos muy bien. Se pauta el retorno a quienes deciden políticamente en las legislaturas lo que se va a votar en beneficio de estas inversiones de capital. Esto es lo que tenemos que tratar, Alejandro, claro, seriamente. Es cierto.
Lo que ocurre es que los mecanismos de control no funcionan. Licenciada, hay una distorsión. Los dirigentes, los legisladores, que como bien usted dijo, son los representantes de la sociedad, están confundiendo los roles. Sí. Están representando a la Casa de Gobierno. Así es. ¿No es cierto? De modo que no hay salida posible con este formato. Así es. Porque el gobierno como tal, el Ejecutivo, es funcional, ¿no?, claro, a los intereses de estas inversiones de capital. Correcto. La legislatura es funcional. Al poder. Y lo mismo la Cámara, digamos, de Diputados y su relación con el Poder Judicial. Ahora que se están haciendo reparto de quiénes son los nuevos nominados a la Corte Suprema de Jujuy, todo está totalmente imbricado. ¿Ustedes creen de que van a investigar desde la legislatura esto que estamos hablando y que se va a hacer eco de esto el Poder Judicial como para que se eche luz sobre algo que está haciendo un verdadero saqueo de riqueza de los recursos naturales de la provincia de Jujuy, que se lleva absolutamente todo como ganancia hacia el exterior y que deja... Y simultáneamente simultáneamente hay un Estado que no da respuesta a la necesidad de la gente. Más bien, porque esto tiene que ver además con este nivel de ingresos que han tenido, ¿no?, las mineras del litio. La proporción es escandalosa. Claro. Decía recién, de los 1.007 millones de dólares de ingresos que declara Arcadium Lithium, ahora Río Tinto, a la provincia, según la cuenta de inversión 2024, es decir, datos oficiales, le ha quedado en pesos aproximadamente 12.000 millones de pesos. Puesto al dólar promedio del año pasado, significan 11 millones de pesos. Es todo lo que recibió la provincia de Jujuy, claro, por las regalías. Una miseria. ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo? No, en Chile tienen otro... ¿Cómo es la regalía en Chile? No, es muy diferente. Primero porque el nivel de los derechos de explotación y regalías en Chile no bajan del 25%. Claro. Y lo hacen sistemáticamente también, por supuesto, bajo las leyes, ¿no?, de Chile, de que tienen que controlar los volúmenes de producción y los productos que se derivan, en este caso, del carbonato de litio. Entonces, esta es la pregunta que tenemos que hacernos ahora que empezamos el tratamiento de este tema, ¿no? Porque el pueblo de Jujuy tiene que saber dónde se resolvió que se pasara del 3% al 0,3%. ¿Quiénes son los responsables? Diputados, ¿no? El Poder Ejecutivo, ministros. Sí, claro, claro. Y claro, si el Poder Ejecutivo y la legislatura están para garantizarle las ganancias a quienes operan y avanzan en la explotación de los recursos naturales de la provincia de Jujuy, sobre tierras que son de las comunidades de pueblos originarios. Además. Que ellos argumentan, hay que ver cómo son los informes de sostenibilidad, ¿no?, los balances que hacen, donde dicen de que se preocupan mucho por temas que son sensibles a las comunidades, que es el uso del agua, que es el tema de cómo se está incorporando, ¿no?, determinados sectores de las comunidades al sistema que ellos han programado, ¿no? Desde ya, en las comunidades, si no tienen un poder político que se preocupe por velar por sus derechos. No, al contrario, el enemigo del poder político. Más bien, entonces las comunidades van buscando la manera, ¿no?, de que los beneficios que dicen que reparten o lo que derraman hacia la población los alcance un poquito más. Pero el problema no está allí. El problema está en que el sistema político, por eso inicié esta conversación, con la repercusión que tiene en la economía, en la política y en la sociedad, de que este nivel de ganancia ha desplazado el poder económico hacia un sector que no era el tradicional. Exacto. Y lo ha puesto ahora en el centro del debate mundial sobre lo que significa el cambio de la matriz, ¿no?, energética, la movilidad eléctrica, y las comunidades con todo derecho se preguntan, yo he hablado mucho con algunos de esos que son amigos,
¿por qué los recursos naturales de comunidades que vienen de tiempos ancestrales, haciendo producción, ¿no?, de papa, de maíz, de alfalfa y de criar animales, con la llama, las ovejas, algunas vacas, tienen que quedarse sin recursos naturales, no solamente las que están en el subsuelo, sino también las vertientes de agua, los ríos, que son aprovechados en función de estos intereses? Sí, sí, claro. Y esto es lo que tenemos que discutir seriamente, porque la política tradicional, el partido de gobierno, no se va a preocupar por poner todos los datos de lo que significa este cambio tan importante de la economía de Jujuy sobre la mesa para que discuta el pueblo lo que está sucediendo. No especialistas que no tampoco están interesados, los que pueden llegar a conocer en la legislatura o en el Ministerio, ¿no?, de Economía o en Secretaría de Hacienda, en lo que está sucediendo con esto tan importante que ha ocurrido en la provincia de Jujuy en los últimos 10 años. Carlos, gracias. Bueno, gracias para ustedes. Lo seguimos, ¿eh? ¿Cómo no? Gracias por venir, es muy amable. Bueno, nos reencontramos mañana. Chao.